Ya. Tanto estamos dando oportunidades. Estás conmigo, nada temer. Poderoso, poderoso. Estás conmigo, nada temer. Poderoso al Señor. Poderoso, mi refugio es y correré. Tú me levantarás, es mi torre fuerte, mi sustento. Temeré, temeré, porque tú estás conmigo, Señor Jesús. Temeré, no temeré, estás conmigo. Aleluya. Ya están comenzando a conectarse a la casa. Vamos también a Costa, Heidi.
Dios el Señor. Mira, están dándose. Dios es bueno. Santo eres. Damos gracias al Señor porque podemos estar aquí. Miércoles más, Aleluya. compartir cada uno de los hijos de la casa a través de esta plataforma. Poderoso el Señor. Gracias a Dios por este privilegio y esta conceder esta herramienta para que en medio de esta cuarentena uno todavía pueda tener contacto y comunicarse con cada Dios es bueno. hijo de la casa. Gracias, Señor. Aleluya. Mientras ahí suelto que vayan dándole gracias a Dios y vayan levantando sus manos y agradeciendo al Todopoderoso Aleluya. por su amor, su misericordia, su gracia, su bondad, que siempre ha Poderoso el tenido Señor. cuidado de sus hijos, que siempre está al pendiente de sus hijos, no importando lo que se esté atravesando, no importando lo que esté ocurriendo, Dios siempre estará al pendiente de sus hijos. Aleluya. Esto es lo maravilloso de que uno entregarle su vida a Él, entregarle su confianza y estar en completa paz, Señor. porque hemos comprendido en quién hemos creído. Aleluya. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? El estudio de la palabra que hemos estado compartiendo durante todos estos días. Y que damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque, como decía aquí el pastor, es importante estudiar la palabra del Señor y si hay los medios y la manera y la forma de poder entonces escuchar la palabra del Señor y conectarnos a lo que tiene que ver entonces con la palabra del Señor, que para nosotros es importante conocerla, entenderla, y poder entonces también hablarla y poder compartir, ¿verdad? Las cosas que gente que en el conocimiento se ha propuesto poder traernos a nosotros elementos importantes, ¿verdad? De la palabra del Señor. Brindarnos más herramientas y ampliarnos más el conocimiento. Qué bueno el Señor. Para uno poder seguir en este caminar, en este transitar. Así que saludamos a los hermanos que se están conectando por ahí. Como sabe el pastor, saludamos a, ¿verdad? Katie, a Yachira, Pastor Junior que está por ahí también, Mari que también se unió, Carmencita, está ahí conectada también con nosotros, Will que también está viendo, Jocelyn, te bendecimos, Monte también está conectados aquí con nosotros, Tony, bendiciones, papá.
aleluya. Estamos contentos por lo que el Señor está haciendo. Hoy estamos aquí por esta plataforma, estamos por GAF Online solamente, no estamos en YouTube, estamos en GAF Online, ¿ok? Pero ya una vez que terminemos este live, pues entonces vamos a estar subiendo este live por YouTube. ¿Okay? Como saben, hemos estado tocando sobre lo que es, ¿verdad? Comentando sobre evidencias a favor del Jesús histórico y se ha estado entonces tocando sobre si el Jesús que aparece en la Biblia es el Jesús de la fe o es efectivamente tal vez un invento o un cuento, o si realmente el Jesús que aparece en la palabra del Señor, lo que nosotros conocemos, es divino. Y esos son los temas que hemos estado, ¿verdad?, tocando y comentando en el estudio que hemos estado teniendo. Che, abrazo fuerte, aleluya, que hemos estado teniendo. Y en forma de resumen, para poder entonces entrar de lleno hoy a lo que se quiere tocar, una de las cosas importantes que se ha estado entonces, ¿verdad?, estableciendo es que hay suficiente evidencia, no solamente de lo que dice la palabra, de que el apóstol Pablo no fue el que se inventó, ¿verdad?, el mensaje de la muerte y resurrección de Cristo, sino que también que el apóstol Pablo nos habla y nos dice de que así mismo como él recibió de los otros discípulos, entiéndanse en Pedro, Juan, Santiago, y usamos como base también, y que hace referencia aquí y lo que estamos comentando de 1 de Corintios capítulo 15, se habla que de la misma manera en que los demás hablaban, él también hablaba sobre esa muerte y esa resurrección de Jesucristo, y también hablaba que sobre esa resurrección de que se le había parecido no solamente a él cuando iba de camino, sino también a los discípulos y también como a 500 personas, y hace mención de varios grupos donde Jesucristo se le apareció luego de haber resucitado. Así que parte de la enseñanza que se ha estado hablando y que se ha estado tomando, ¿verdad?, es que hemos estado evidenciando a través de la palabra del Señor y también, ¿verdad?, de los comentarios que hacen el doctor Ankerberg y Gary Haberman, sobre lo que significa aún para nosotros esta información y estos descubrimientos que se han estado haciendo, y también sobre todas las cosas que no solamente a través de la palabra del Señor encontramos esto, sino también hay otras fuentes que validan, ¿verdad?, de que el apóstol Pablo no fue un invento, no fue algo que él quiso hacer, sino que realmente este era el mensaje que hablaba la iglesia que comenzó luego de la muerte de Jesucristo. Amén. Así que partiendo de ahí, ¿verdad?, damos gracias al Señor porque podemos entonces hablar sobre esto. Y también una de las cosas que estuvimos hablando era evidenciando lo que era entonces Jesús, ¿verdad?, como hijo de Dios, que no solamente fue alguien que trascendió en la historia o como un hombre, sino que también Jesús era divino y que Jesús también era el hijo de Dios. Y esas preguntas también estuvimos contestándolas y hablándolas en las secciones pasadas, ¿okay? Así que hay evidencia de que Jesús se hizo llamar el Hijo del Hombre por la versión que la iglesia neotestamentaria acuñó o se adueñó de ella, o la inventó, que la haya inventado, o como dicen algunos otros escépticos, donde aparentemente los evangelios se inventaron frases sobre Jesús, le pusieron cosas, palabras en la boca a Jesús, sino que hay evidencia, ¿verdad?, de que Jesús él mismo se hizo llamar Hijo del Hombre. Y una de las cosas que estuvimos discutiendo, que este término Hijo del Hombre, Hijo del Padre, solamente Jesús fue el que lo utilizó, y aún la iglesia neotestamentaria, luego de Jesús haber utilizado este término, no volvió a adjudicarse esa descripción
o ese concepto a ellos mismos o a otra persona, sino que constantemente en algún momento se iban a hacer referencia, como fue en el caso de Esteban, en el libro de Hechos, entonces él aún hace, ¿verdad?, referencia hablando de Jesús, el Hijo de Dios, de que lo veía aún sentado al lado de la diestra de Dios. Así que por lo tanto, en todo momento, esta expresión sobre Jesús como Hijo de Dios le compete exclusivamente a Jesucristo y él mismo se llamó, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Así que por lo tanto, constantemente discutimos también varios textos donde se hace referencia y a la afirmación de Jesús de que él, ¿verdad?, era deidad también. Así que eso fue una de las cosas, ¿verdad?, que se estuvo tocando y que se fue cerrando en el estudio pasado. ¿Ven? Como siempre decimos, si usted tiene alguna duda o alguna pregunta, le exhortamos y bendiciones, un abrazo fuerte. Denis también, que están conectaditos por ahí. Le exhortamos, por favor, a que envíe su comentario, envíe su pregunta. Queremos saber que usted está entendiendo realmente lo que estamos hablando y lo que estamos discutiendo, por favor. Así que yo le exhorto a que usted vuelva y vea este video. Una vez que se termine, siempre trate de repasarlo, escuche, escriba, por favor, y coméntenos sobre esto, por favor. ¿Ven? Entonces, para hoy comenzar formalmente, una de las cosas que quiero plantear y que quiero decir para poderle darle un poquito más de formalidad al inicio de esta noche es que, como dijimos, hay argumentos muy sólidos a favor de la deidad, de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús de esta manera. Ahora, pero para que usted sepa, una de las afirmaciones más escandalosas que se han hecho en esto que tiene que ver con el seminario de Jesús y otros escépticos hoy día, es que ellos alegan que los 27 libros que actualmente forman lo que es el canon del Nuevo Testamento fueron escogidos por razones políticas y no porque estos libros hayan sido conocidos y aceptados por buenas razones por los primeros cristianos. Así que ellos alegan y frecuentemente afirman que los cristianos intencionalmente suprimieron otros libros y evangelios que presentaban a Jesús de forma radicalmente diferente en comparación con Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Ven? Así que, ¿verdad?, hacen alegación de que hubo un evangelio que no está dentro del canon y hacen referencia al evangelio de Tomás, pero realmente se entiende de que ese evangelio de que no está dentro del canon, no es que no exista, ¿okay?, es que no está dentro del canon. Pues entonces se escribió mucho tiempo después y no que no existía antes del año 150 después de Cristo, y por lo tanto el Nuevo Testamento fueron escritos antes del año 100 después de Cristo. Así que por lo tanto, este evangelio lo traigo por si acaso en algún momento alguien hace referencia a esto, pues entonces usted también pues sepa cómo contestar. Así que por eso, por estas razones, pues el evangelio de Tomás no puede ser parte del canon. ¿Lo escuchó? Bueno. Bendiciones ahí a Carmen Trosí, a Jessica, abrazo, mi amor. Cristina, un abrazo fuerte también, te bendecimos. Vamos a tocar un poquito Aleluya. más sobre este evangelio de Tomás, que dice que posiblemente el mejor ejemplo que se ofrece de esta manipulación es porque algunos de los libros rechazados utilizando el libro de Tomás como nuestro caso de prueba. ¿Por qué fue dejado fuera el evangelio de Tomás? ¿Por qué ese evangelio? Yo pregunto, antes de que mi amado esposo continúe leyendo, ¿alguien había escuchado sobre este evangelio? Alguien, por favor. Ok, por ahí están haciendo una pregunta, pero antes de contestar esa pregunta, quiero saber si alguien había estado escuchando o había escuchado sobre lo que es el evangelio de Tomás. Por aquí me dicen que no. Aquí me están haciendo una pregunta que es el canon. Tercera me dice que nunca. Okay.
Pues sí, es un libro que está corriendo por ahí. De hecho, hemos tenido la oportunidad de leer sobre este libro, de este evangelio, supuesto evangelio, que se lo adjudican a Tomás. Héctor Junior dice que sí, escuchó de él y leyó también. Eso es como el Evangelio de Tomás, es parecido también a lo que es el libro de Enoch, que no aparece dentro de nuestro canon. Ya mismo te defino lo que es el canon, Monte, que no aparece dentro de nuestro canon. Sin embargo, son libros, ¿verdad? Igual, ¿verdad? Con lo que es este libro de Enoch, que no aparece dentro del canon bíblico. Sin embargo, son libros que están escritos, ¿ok? De hecho, el libro de Enoch es uno de los donde, creo que es en el libro de Pedro o de Judas, que lo menciona, hace mención del libro de Enoch. Así que también es un libro que así que parecido como lo que es el Evangelio de Tomás, pues tampoco está en el canon bíblico, pero no obstante, en el caso del Evangelio de Tomás, pues entonces no se consideró para incluirlo dentro de los evangelios. ¿Por qué? Porque este no fue escrito de acuerdo a la fecha en que también fueron escritos los demás evangelios. ¿Okay? Déjame definirle el canon. Lo que es el canon. Así que cuando hablamos del canon de la Biblia, Monte, nos referimos a los libros que han sido aceptados oficialmente como las Sagradas Escrituras. ¿Okay? Entonces, son esos que han sido escritos por unos 40 autores a lo largo de 1500 años, y se hizo, ¿verdad? Y fue esencial que se hiciera una lista de los libros que reflejaban la verdad del mensaje de Dios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Es por eso que, por ejemplo, en la Biblia que nosotros tradicionalmente utilizamos, pues nos vamos a encontrar algunos libros históricos. Ay, ¿cómo es que se llaman los libros estos? Apócrifos. Los libros apócrifos, porque muchos de ellos a veces son más históricos, algunos tienen algún tipo de mensaje que tal vez no está tan alineado a lo que tiene que ver con el mensaje del Señor o con... Así que por lo tanto, tal vez en la Biblia católica usted va a encontrar todos estos libros apócrifos que realmente usted comienza a verlo, va a ver hasta cosas que van a parecer hasta brujería, misticismo, ciertas cosas extrañas, y por eso entonces, pero los tienen ahí. ¿Por qué? Porque es parte, ¿verdad?, de la literatura encontrada, pero realmente dentro del canon bíblico son aquellos donde se reflejan la verdad del mensaje de Dios y que fueron inspirados por el Espíritu Santo. No sé si contesta la pregunta por ahí. A ver. Si Monte, te contestamos la pregunta. Sí. Voy a añadir un poquito más a esa información antes de que el pastor discuta sobre el Evangelio de Tomás. Y es que en relación al canon del Antiguo Testamento, no se compiló hasta después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Reconocidas mucho antes. Los libros de la ley, los libros de la ley, también conocidos como la Torá o Pentateuco, que tiene, ¿verdad?, desde Génesis hasta Deuteronomio, fueron reconocidos ya en Segunda de Reyes, capítulo 22. Así que los profetas fueron identificados como escrituras a finales del siglo II antes de Cristo. Esto es historia, gente. Los salmos fueron aceptados, pero los libros restantes variaron y dependieron de la secta judía. La escuela rabínica de los fariseos en Jamnia llegó a una lista final de 24 libros, lo que equivale a los 39 libros del Antiguo Testamento cristiano. 10 libros interpretados en la Septuaginta, que es la traducción griega de las escrituras hebreas, fueron rechazados debido a las estrictas directrices para el canon. Los libros deben haberse conformado a la Torá y debieron haberse escrito en Palestina en hebreo y no después del tiempo de Esdras. ¿Ok? Eso es hablando en relación a las directrices que estaban para aceptar los libros dentro del canon que es del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y como estábamos mencionando, aunque la Biblia católica hoy incluye los libros apócrifos, la gran mayoría de los eruditos hebreos los consideraron buenos documentos históricos y religiosos, pero no al mismo nivel
que las escrituras hebreas inspiradas, ¿ok? Así que ya saben por qué, lo que significan los libros apócrifos. Amén. Y de la misma manera, así como establecieron normas y reglas para los del Antiguo Testamento, pues para los del Nuevo Testamento, pues ellos comenzaron ese proceso en los primeros siglos de la iglesia cristiana. Y muy temprano, algunos de los libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos como inspirados. Pablo considera que las escrituras de Lucas son tan autoritativas como el Antiguo Testamento. Así que a ese nivel, ¿ok? Y Pedro se refiere a las escrituras de Pablo como escrituras. ¿Amén? Bueno, después en algún momento, ¿verdad? Cuando se tenga el tiempo, pues si se puede discutir sobre cómo fue que se formó, y podemos hacer algún tipo de estudio o de clase, como se hizo, por ejemplo, de evangelismo, y se puede entonces estudiar sobre cómo fue que comenzó la Biblia y las traducciones y cómo fue que llegó hasta nosotros, pues en algún momento se puede dar alguna clase de eso, porque ahí sí que hay un montón de tela para cortar, pero en relación a la pregunta de Monte, pues yo creo que le contestamos bastante. ¿Okay? En cuestión de lo que Héctor Junior le está tocando ahí, que el canon fue cerrado en el año 100 después de Cristo. Por eso es que este evangelio de Tomás no cae dentro del canon, porque aparentemente este evangelio es escrito 100 años después de la muerte de Cristo. Entonces, es necesario poner en claro algunas cosas para iniciar. Primero, independientemente de lo que se decida en referencia a otros escritos, es necesario de cualquier forma lidiar con las evidencias que ya discutimos, incluyendo los credos prepaulinos. O sea, que cuando este evangelio sale a la luz, que dice que hay un evangelio de Tomás, ya habían los evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y estaban las cartas de Pablo, ya estaban redactadas, escritas y canonizadas. Habían sido aceptadas por la tradición, ¿verdad? Y por la iglesia. Por eso es que este doctor Gary Haberman expone este evangelio y trae como evidencia para certificar y ponerle entredicho muchas de las cosas que estaban proponiendo el seminario de Jesús. Él trae esto como evidencia para refutar lo que ellos estaban proponiendo. Y una de las cosas que esto lo podemos ver, estos 4 personajes son cruciales. ¿Por qué son cruciales? Porque después de todo, quienes fueron testigos oculares que presenciaron todo lo que se está hablando de la evidencia histórica de Jesús, está Pedro, está Juan, está Santiago, el hermano de Jesús, y el apóstol Pablo. Son apóstoles testigos presenciales, aunque Pablo posiblemente lo haya sido solamente de su experiencia con la resurrección. Estos 4 personajes son cruciales en cuanto al mensaje central del evangelio, como está establecido en Gálatas 1, 18 y Gálatas 2, 10. Esto es lo que estuvo mencionando ahí Héctor Junior, ¿verdad? Porque la mayoría de lo que se reseña en los evangelios, los 4 evangelios, entiéndase Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son de testigos presenciales, ¿verdad? Que es lo que tú estás planteando, son testigos presenciales, mientras lo que es el evangelio de Tomás recoge información de testigos secundarios. ¿Ok? Y es como testigos de referencia. Ajá, por eso dice que los 4 testimonios apostólicos coinciden finalmente el uno con el otro. O sea, que todos coinciden en cuestión del Evangelio de Tomás, que fue escrito supuestamente por el apóstol Tomás, ni persona alguna asociada con él. O sea, que no pueden tener la evidencia concreta de que Tomás, el que anduvo con Jesús, fue el que escribió este evangelio.
Por lo tanto, el canon tradicional en este punto es claramente superior y goza de mayor autoridad. ¿Qué significa esto? En el contexto que el núcleo texto que hemos enumerado directamente arriba fue escrito por testigos claramente que tenían proximidad con Jesús. Quiere decir que tanto los evangelios como las cartas paulinas fueron gente que de una u otra forma tuvieron contacto con Jesús, estuvieron expuestos. Lo que está dejando ver aquí es que este evangelio en ninguna manera coincide o estuvo expuesto por lo que hablan los evangelios y las cartas paulinas. Ok. Sí, más todavía, pero... Entonces, así que por lo tanto, la razón, ¿verdad? Para cerrar esto del Evangelio de Tomás, la razón por la que se rechaza del canon es por ser demasiado tardío para tener demasiada utilidad histórica. No fue rechazado porque a alguien no le pareció el contenido político del libro o por tener ideas poco ortodoxas. Primero y principalmente porque es demasiado tardío. ¿Ok? Entonces, es un poco imposible, ¿verdad?, demostrar varios bocetos de la vida de Jesús circulando entre el año 50 y 100 después de Cristo. Entonces, bueno, en relación al canon antiguo, es importante, ¿verdad?, que se ha estado entonces mencionando y tratando en este estudio sobre los 4 evangelios, el libro de los Hechos, visto como el volumen, ¿verdad?, 2 de Lucas, que siempre se ha mencionado que el libro de los Hechos es como el segundo capítulo de Lucas, porque de hecho es el mismo autor, y las epístolas de Pablo. Así que dentro de ese canon, ¿verdad?, del Nuevo Testamento tenemos esos 5 libros. Entonces, y los eruditos críticos consideran aproximadamente 7 de las epístolas como autoritarias, mientras que los conservadores querrán incluir las 13 epístolas de Pablo. Sin embargo, existe evidencia de que estos 2 conjuntos de libros ya eran considerados como autoritarios a finales del siglo I, y nadie tuvo que esperar hasta el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo para empezar a producir una lista de libros canónicos. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que fue en el concilio de Nicea donde entonces se comenzó, como quien dice, a exhibir lo que era la lista de los libros canónicos, sino que ya desde antes, dentro de la tradición de la iglesia, dentro de esa iglesia que fue forjándose y levantándose aún dentro de la misma cultura entonces judía, ya habían libros que estaban canonizados. Cuando hablamos de canonizados era que eran aceptados, reconocidos como autoritarios, reconocidos como legítimos, y por lo tanto ya eso estaba corriendo hasta que como quien dice, se oficializó formalmente en el concilio de Nicea. Entonces, y vamos a comenzar en esta noche también, ¿verdad?, a contestar la pregunta de la historia también es el Cristo de la fe, ¿verdad? Porque hay gente que puede decir, ok, pues entonces, pues este fue un personaje que estuvo dentro de la historia, que tal vez tuvo algún tipo de influencia, pero se refiere al mismo Jesús, entonces, de la fe. Y también dentro de esa pregunta la vamos a estar tratando de comentar sobre si existe fundamento histórico firme, fuerte, para creer que Jesús resucitó de entre los muertos. Y esto es una pregunta sumamente importante y un planteamiento bien importante, porque nuestro mensaje está basado en que, número 1, en la muerte de Jesús, pero también que en la... Así que por lo tanto, nosotros como creyentes y como cristianos tenemos que saber
¿verdad? Que la predicación que nosotros hablamos y que este mensaje de la resurrección, pues tenemos que entenderlo. Usted sabe cuál es el problema en muchas ocasiones, que nosotros como creyentes somos como el papagayo, ¿verdad? Y el papagayo, para la gente que nos vea en YouTube allá cuando subamos este video, es que ¿verdad? Una expresión que se utiliza aquí en Puerto Rico, no sé si en otros países, pero por lo menos aquí en Puerto Rico es cuando tú repites algo simplemente porque por repetirlo, sin estar orientado, sin estar seguro de lo que tú estás hablando y lo que tú estás diciendo. Y nosotros como creyentes, una de las cosas que tenemos entonces que saber y que tenemos que entender es cuál es el mensaje que nosotros hablamos. ¿Cuáles además, verdad? ¿Cuáles evidencias y cuál es la ruta que lleva la palabra del Señor, que es nuestro libro guía de presentar el mensaje del Señor y entenderlo correctamente? Escúchame bien, cada ministro, cada líder, y no solamente ministro y cada líder, y por lo que hace que esto recae más, ¿verdad? En los líderes también, porque nosotros tenemos que enseñarle a la gente cuál es el mensaje que nosotros estamos predicando, que nosotros estamos hablando, cuál es el mensaje que estamos ministrando. Y esto es algo sumamente importante. Nosotros tenemos que conocer la palabra del Señor. ¿Sabe por qué? Porque ahora mismo estamos en un tiempo donde la gente, el evangelio del Señor no es como antes, que antes la gente no tenía estudio, la gente tenía un grado alto de analfabetismo, que no sabía leer. Había gente que no entendía unas cosas, pero hoy en día no, hoy en día estamos trayendo la palabra del Señor a una generación que tiene acceso a diferentes fuentes que son verídicas y otras son falsas. Eso es así, que son verídicas, que a veces son falsas, que no tienen ningún tipo de fundamento, ningún tipo de credibilidad. Y sin embargo, también hay gente que también busca información y que de una forma u otra buscan desmentir lo que es, entonces, en este caso, la veracidad de la palabra del Señor, la veracidad de la persona de Jesucristo, y si realmente fue la persona que nosotros dentro de nuestro evangelio hablamos o entendemos. Es por eso, amado, la responsabilidad que nosotros tenemos, número uno, como pastores y como ministros del Señor, y también necesitamos inculcarle esta responsabilidad a la iglesia del Señor. Hoy en día hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que no le gusta estos temas. Hay gente dentro del cuerpo de Cristo que estos temas le aburren. Hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que no le ponen interés a lo que se está enseñando y a lo que se está hablando en relación a estos temas. ¿Por qué? Porque prefieren, ¿verdad?, otras cosas que le agraden más y que le motiven más, cuando esta es la raíz de nuestra palabra. Esta es la raíz de por qué tú crees, por qué tú estás, por qué tú no. Si alguien te pregunta por qué tú abrazaste el evangelio o la tradición cristiana en lugar de ser budista, ¿por qué tú abrazaste la fe cristiana de la creencia en Jesucristo como Señor y Salvador del mundo, que murió y resucitó, en lugar de qué? En lugar de abrazar la fe de Mahoma, en lugar de abrazar otro tipo de filosofía? Si alguien te preguntara eso, ¿qué tú le dirías? Pues porque me lo enseñó papi y mami, porque siempre he tenido como que Dios me ha llamado siempre. Esas son las respuestas que nosotros le vamos a dar. Esas no son respuestas correctas. Esas no son respuestas con fundamentos correctos. Esas no son respuestas que puedan satisfacer intelectualmente, y no solamente intelectualmente, sino que puedan satisfacer evidenciarmente, que uno tenga la evidencia de que, mira, yo hablo de este Jesús, yo abracé esta fe por esto y por esto, que uno tenga evidencias contundentes. ¿Por qué yo soy cristiano? ¿Por qué yo creo en que Jesús murió y resucitó de entre los muertos? Es como dice por aquí me están comentando, porque también hay personas que les interesa escuchar para tratar de desmentir la verdad. Claro que sí, porque usted se va a encontrar con gente que va a preguntarle, pero va a preguntarle porque también ellos han hecho esto mismo que estamos haciendo nosotros, también ellos lo han hecho. Y van a tratar de refutar de acuerdo a que como hicieron en el seminario de Jesús. En el seminario de Jesús no se reunió gente ignorante.
No se reunió gente que no tenía conocimiento. Fueron gente con intelecto, también con estudios, y buscaron evidencias también históricas, de acuerdo, ¿verdad? Ellos utilizaron también la misma palabra del Señor, la misma Biblia que usted y yo utilizamos. ¿Para qué? Para entonces elaborar este seminario de Jesús y comenzar a traer sus argumentos en relación de por qué Jesús entonces es que simplemente es historia, o simplemente plantear el hecho de que Jesús tampoco era divino, de que no era deidad, y son planteamientos válidos. Entonces, y alguien que no tiene un fundamento firme en la palabra del Señor para conocer y entender estas cosas, escucha eso y que va a titubear, y no va a saber, número uno, no va a saber qué responder, no va a saber qué hablar, no va, y como dice el pastor aquí, ¿qué va a pasar? Se va a quedar como sin ningún tipo de palabra. Y alguien dice, bueno, hay un dicho que dice que el que calla otorga. Eso es así. ¿Entiende? El que calla otorga. Y por eso es sumamente entonces importante que nosotros, óigame bien, nosotros, los líderes de CAF o los que tienen algún tipo de intervención en CAF, es necesario que ustedes reciban esta enseñanza, es necesario que ustedes aprendan esto, y aquellos que el Señor está levantando como gente que Dios quiere usar, que Dios quiere darle palabras, que quiere usarlos para llevarle palabra al pueblo, aquellos que tienen llamados magisteriales, son detalles importantes que tienen que aprender, son detalles importantes que tienen que tal vez no es que usted tenga que dominarlos al 100%, pero lo básico, lo que es necesario, y si puede dominarlo al 100%, porque debemos tratar de ser excelentes para el Señor, de no simplemente ser alguien más que estoy dentro de una iglesia, repitiendo lo mismo, sino porque yo me he sentado, porque conozco lo que es el mensaje del Evangelio del Señor Jesucristo, en qué se basa nuestra fe, en qué se basa nuestro mensaje y por qué se basa nuestro mensaje en esa cosa. ¿Qué cosa? En que Jesucristo estuvo entre los hombres, vino como hombre, pero además de ser hombre también era el Hijo de Dios. Entonces, como Hijo de Dios, Él se entregó, murió en aquella cruz. ¿Y qué pasó? Y resucitó. Ese era el mensaje primario y principal de la iglesia neotestamentaria. Que son cosas muy importantes para todo creyente, que profesa esta fe de la muerte y resurrección de Cristo. Pues así. Así que por lo tanto, la mayoría de la gente, ¿verdad? Ya trayendo esta nota de buen humor, es importante entonces que nosotros sepamos que constantemente este punto es que está siendo debatido constantemente en el mundo entero. Mira, hoy en día, si usted ahora más en este tiempo de pandemia, tú sabes todas las burlas. Ahora mismo el gobernador de Nueva York, usted ha estado viendo el video, que es un hombre que se puede entender por sus expresiones que él no cree en el Señor, él no tiene razones por dar gracias a Dios, porque si han habido cierta mejoría, ha sido por el esfuerzo de ellos, no porque Dios haya intervenido. O sea que esto nosotros lo vamos a estar viendo constantemente, porque eso es lo que el mundo está edificando, y nosotros tenemos que entender que dentro de todo este sistema hay un espíritu de anticristo que se está manifestando, que se está dando para de una forma u otra insensibilizar a la gente sobre lo que es la palabra del Señor. Por eso es que constantemente, escúchame bien, la iglesia de Cristo estará siendo más que probada. La iglesia de Cristo, óigame bien, en procesos donde su fe va a ser probada, y por eso nosotros necesitamos, óigame bien, que usted pueda tener un fundamento firme en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque el cielo y la tierra va a pasar, pero su palabra va a permanecer. Nosotros hay algo bien interesante, que cuando Jesús le dice a sus discípulos, confiad, yo he vencido al mundo, ¿sabe? Van a venir momentos, rumores, estaba hablando de argumentos que iban a argumentar en contra de su fe. No tengo el texto ahora mismo bien claro, pero
donde dice: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes de él. Juan 17. Juan 17. La oración de Jesús. Estaba hablando de que ellos se iban a topar con toda esta circunstancia de bombardeo de información que iban a poner entredicho la muerte y la resurrección de Jesús, aunque iban a poner entredicho el Jesús, la hombría de Jesús, como vino como hombre. Cuando hablo de la hombría de Jesús, es que Jesús vino como hombre a esta tierra, que aprendió obediencia, que lo mismo que tú pasaste, él lo pasó. Todo eso que iba a ser entredicho, iba a ser refutado. Y más en este siglo XXI estamos viendo cómo se levantan gente inescrupulosa para poner entredicho la fe tuya, para poner entredicho, habla tanto de Jesús de Nazaret, de la muerte y resurrección, porque eso es lo más que refuta ahora mismo. Así que es bien importante entonces, ¿verdad? Que dentro de todo esto que estamos hablando, pues también usted tiene que saber que si hay gente que refuta lo que es la persona de Jesús, también te va a refutar los milagros. También te va a decir que los milagros operados por Jesús también son que una falacia, que como usted siendo tan moderno, usted va a creer en esas historias que estaban en aquel lugar. ¿Okay? Y lo vemos hoy en día, lo estamos viendo hoy en día. Exactamente. Porque ahora mismo he escuchado testimonios de que la mano de Dios ha sanado gente con el virus de COVID-19. Pero ¿a quién se lo están acreditando? A la ciencia. A la los cuidados ciencia. médicos. Pero cuando ha sido mentira, cuando ha sido una mentira. Así que esto es algo bien importante que usted entienda. ¿Por qué? Porque si hay suficiente evidencia para evidenciar, y valga la redundancia, para sostener, ¿verdad? Si hay suficiente evidencia para sostener entonces la veracidad de Jesús como hombre, pero también como hijo de Dios, o sea, su deidad, y para también sostener la resurrección de Jesús, pues también, si podemos entonces evidenciar y sostener que Jesús resucitó, pues también entonces, si somos capaces de poder entonces sostener eso, pues usted, la gente tiene que abrir su mente a que los milagros que también se señalan que fueron operados por Jesús, también son ¿qué? Verídicos. También son reales, porque si hay suficiente evidencia para poder entonces sostener, según hemos estado hablando sobre la veracidad de la resurrección de Cristo, que es testificada por los primeros cristianos, que fue entonces todavía 150 años después que todavía Pablo estaba predicando sobre este mensaje, una vez que, ¿verdad? Después que tuvo ese encuentro con el Señor, y entonces, perdón, 150 años, 55 años después. 55 años después, algo, ¿verdad? Me corrijo. 55 años después, todavía encontrábamos que constantemente habían testimonios de esas resurrecciones y que se puede evidenciar de esa manera, y aún los escépticos tienen que reconocer donde se encuentra evidenciado esto sobre la resurrección de Jesucristo, pues tienen que darle como auténticos también. ¿Por qué? Porque son cartas que ellos mismos las reconocen. Así que por lo tanto, por eso es importante nosotros que estar claro cuál es el mensaje de nosotros, porque así como la gente cuestiona, óigame bien, así como la gente cuestiona si realmente Jesús resucitó, también va a cuestionar de por qué tú crees en esos milagros que aparecen registrados en los evangelios. Si tú crees efectivamente en esos milagros, nosotros como creyentes podemos decir, claro que sí creo, porque lo hemos vivido. Tú has sido testigo de milagros. Aquí hay gente que ha visto cosas que son sobrenaturales. En nuestra casa ha sido testigo de cómo Dios que ha hecho, ha alargado piernas, de cómo Dios ha enderezado pies planos, de cómo Dios ha enderezado espaldas que están viradas, de cómo Dios ha
restituido la audición en gente. Son milagros que a nosotros nadie nos tiene que convencer de que hay algo sobrenatural, aleluya, que opera a través de la persona de Jesucristo, a través de hablar en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para poder operar el milagro. Eso nadie nos tiene que convencer a nosotros, pero hay gente fuera del círculo de nosotros, fuera del círculo de lo que es Centro de Adoración Familiar Casa Victoriosa, porque nuestra casa es una casa donde se manifiestan milagros, es una casa donde nosotros hemos visto cosas sobrenaturales, y cuando utilizo este término sobrenatural es que no caben dentro de la naturaleza humana, ¿verdad? De la mente humana del hombre, pero sabemos que los que somos hijos de Dios, esta parte dentro de nuestra herencia como hijos de Dios, el poder de operar en milagros, en poder entonces operar en las mismas obras que hizo Jesucristo. Yo no sé cuánto me están entendiendo en esta hora. De hecho, mi amor, la palabra es, no es que duda de la existencia de Jesús. La palabra escéptico viene del significado que es el que examina, va mucho más allá. O sea que a un escéptico tú tienes que irle con evidencias mucho más allá para validar lo que tú estás hablando. Eso es lo que significa un escéptico. Señor. Entonces, y esto es algo bien importante, amado. ¿Por qué? Por eso la Biblia dice que si no creen por la palabra, creerán por los milagros. Pero usted tiene que entender algo, estamos en una generación hoy en día que aún hasta los milagros de Dios son cuestionados. Número uno. ¿Por qué la gente cuestiona los milagros de Dios? Los milagros de Dios también son cuestionados. ¿Por qué? Porque según hay gente verdadera que opera en milagros de Dios, hay gente que ha hecho falacias o cosas falsas de lo que tiene que ver con milagros. Y entonces dentro de estas dos vertientes tenemos la gente que opera en verdaderos milagros y tenemos entonces la gente que son falsos, que le gusta hacer teatro. Entonces, y dentro de estas dos vertientes estamos los que creemos en los milagros del Señor, que operamos en ese don de sanidad de milagro. Entonces tenemos que comenzar, número uno. ¿Por qué? Porque tenemos los milagros que respaldan la palabra que predicamos, que respaldan el poder entonces sacar a alguien, porque escúchame bien, alguien puede decir que Dios no existe, pero cuando alguien que está a punto de morir, alguien que tiene un cáncer terminal, y de momento le hacen un examen y ese cáncer desapareció del cuerpo, yo siento la presencia del Señor. Ese cáncer desapareció del cuerpo. Cuando alguien tiene una enfermedad en su cuerpo diagnosticada y cuando la ciencia tiene que entonces que le vuelven y le hacen algún examen y comienzan y se dan cuenta de que tal vez ese órgano desapareció o que fue operado, que quien operó, y son cosas que aunque la gente diga no existe, cuando tú puedes evidenciar eso, nadie puede negar de que la mano poderosa de Dios estuvo en intervención divina. Eso es así. Nadie puede negar de que ahí ocurrió algo sobrenatural de Dios. Aleluya. Me gusta aquí la pregunta que hace, la observación que hace Carmencita, donde notifica que Tomás era escéptico, porque Tomás no es que no creía que Jesús, pero Jesús tuvo que mostrarle evidencia de que sí, mira, aleluya, soy yo, mira las evidencias aquí que certifican que yo morí y resucité. Y eso es lo que la palabra nos insta a nosotros, nuestra fe nos insta a nosotros a ir mucho más allá de demostrarle a estos escépticos, ateos y mofadores que sí, que tanto hay evidencias que certifican de que sí, que nuestra fe es una fe genuina. Porque cuando oramos por un enfermo y vemos el milagro de Dios, ahí hay una evidencia palpable que está dando la evidencia que está enseñando de que sí, que nuestra fe es una fe genuina. Una de las cosas que yo siempre me pongo yo soy una evidencia de esa fe. Así que, ajá. Sí. Yo soy evidencia de esa fe.
Y si seguimos anunciando por aquí en los hijos de la casa, hay muchos que pueden dar evidencia de eso, de que la fe de ellos está evidenciada por tanto por milagros y por experiencias que han tenido con el Espíritu Santo. Por eso es bien importante, escúchame bien, que entonces la enseñanza balanceada de, ¿verdad?, de ministros que quieran enseñar a una casa de forma balanceada lo que es la doctrina del evangelio, tiene que procurar que sus discípulos, o sea, la gente que está siendo educada y enseñada por ellos, puedan entonces tener el conocimiento claro de lo que es la palabra del Señor, de lo que es la palabra de Dios, y también entonces acompañado, ¿verdad?, de ese respaldo de la palabra, que ya es una categoría que no nos corresponde a nosotros, sino a la obra del Espíritu Santo, porque los milagros no los hacemos nosotros, los milagros los hace Dios, los milagros no los hacemos nosotros, los milagros los hace Él, y como Él quiera y en el momento que Él quiera, pero responsablemente nosotros no podemos simplemente hacer énfasis a que encárgate de hacer milagros sin saber la palabra. Eso es así. Eso es un desbalance total. Encárgate de hacer milagros. Entonces a la gente le encanta que tú le envíes a hacer milagros, vete a hacer milagros, vete a sanar. Pero ¿y dónde está el fundamento de la palabra que tiene que tener ese alguien que va a operar el milagro? Ese alguien que habla el portento. Entonces una vez que termine el milagro, entonces, porque Pablo tenía que tener las dos cosas. Cuando Pablo iba a esta ciudad donde había bastante conocimiento, que hacía Pablo, pues Pablo se pedía entonces una parte, ya sea fuera en el templo o en un área cercana al atrio o a la plaza, y se paraba y comenzaba a hablar la palabra del Señor, porque hay gente que tú le vas a hablar que la palabra de Dios, hay gente que va a necesitar exponerse a esa palabra, pero hay gente, como también le pasa a Pablo, que dijo, yo no voy a venir a ustedes con vana, con sabiduría de hombre, porque ustedes ya están llenos de esto. Ahora ustedes necesitan ver la parte que ninguno de los dioses de ustedes, la parte que ninguna de las filosofías de ustedes, la parte que ninguna del conocimiento que ustedes han estado teniendo han podido lograr y han podido ver. Y es que les voy a dar demostración de poder, les voy a dar demostración de espíritu, le voy a dar entonces, aleluya, a aquellos en los cuales ustedes no han llegado por su conocimiento ni podrán llegar. Por eso es importante que ese balance de la palabra del Señor, aleluya, es bueno operar en milagros, claro que sí, es bueno el poder operar en dones, es bueno operar en las diferentes manifestaciones y operaciones del Espíritu Santo, pero también es necesario conocer la palabra del Señor, y es por eso que a nosotros nos interesa que usted conozca la palabra del Señor. Yo sé, aquí está el Espíritu Santo de Dios, yo siento la presencia del Señor fuertemente aquí en este lugar. Una de las cosas, para que usted pueda operar en un don con sabiduría, hay que tener el conocimiento de la palabra. Exactamente. Y Pablo, mejor que Pablo no se puede haber dicho. Pablo lo demostró en la primera epístola de los Corintios. Ustedes a la verdad saben operar en los dones, pero no tienen el conocimiento para poder administrarlos con la sabiduría de lo alto. Poderoso el Señor. Esto Aleluya. no es cuestión de que yo solamente opere en milagros. También yo tengo que tener el conocimiento para yo poder administrar bien ese don que Dios me otorgó. Así que una de las cosas importantes entonces señalar que los eruditos críticos y escépticos usualmente dividen los milagros en tres categorías: milagros de sanación, milagros naturales y exorcismo. Cuando hablamos de exorcismo, ¿verdad?, es la palabra correcta que se utiliza para lo que tiene que ver con la liberación, ¿verdad?, de espíritu, o de demonios, por decirlo de esa manera. Así que los críticos escépticos generalmente opinan que realmente algo sucedía en esos eventos en que estaba Jesús, en el sentido de que Jesús sanaba. Las multitudes concuerdan también en cuanto a los exorcismos, también que algo nuevo estuvo que realmente pasando. Y una perspectiva mínima podría ser que ciertos fenómenos realmente trascendieron, incluso aunque fuesen alguna especie de sanación psicosomática.
Así que sin lugar a dudas fue acordado tanto por Jesús y sus contemporáneos, así como por la mayoría de los eruditos críticos actuales, que Jesús realmente sanó a los enfermos y liberó a muchos de dolor psicológico. Los eruditos contemporáneos, un número de estas escenas del Evangelio o algo muy cercano a ellas, exactas y parecidas a lo que realmente ocurrió. Así que una de las cosas que usted tiene que saber y entender, que el Jesús que estuvo en la tierra, que también fue hombre, pero también fue Dios, que murió y resucitó, también fue un hombre que operó milagros, fue un hombre que, así como se registra en los evangelios, también que sanó, libertó, restauró, le dio vida a aquel que estaba muerto. Aleluya. La presencia del Señor está aquí porque Dios, escúchame bien, si una de las cosas que Dios va a hacer en este tiempo con la iglesia de Cristo, escúchame bien, tú eres iglesia de Cristo, tú eres iglesia de Cristo. Una de las cosas que Dios va a hacer en este tiempo es que Dios va a levantar una iglesia con toda la preparación necesaria para enfrentarse a este sistema que se está levantando, porque no será gente simplemente con sabiduría de la palabra del Señor, sino gente llena de poder y autoridad de Dios para operar en milagros, señales y prodigios. Aleluya. ¿Por qué? Porque dentro de este sistema que vamos a chocar con el espíritu de Grecia, cuando me refiero al espíritu de Grecia, es ese espíritu de conocimiento, ese espíritu de analizar todo, ese espíritu, pero nosotros vamos a estar preparados para poder ir contra ese espíritu y no solamente ir con el puño de la palabra de Dios, sino también ir con el poder y la autoridad operando en milagros, en señales y prodigios y sanidades en el nombre del Señor. Aleluya. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está con nosotros. Aleluya. Es por eso que nosotros, como ministros del Señor, necesitamos que usted, mi hermano, usted, gente que el Señor nos ha permitido pastorear, los gente que son de nuestra casa, de nuestra iglesia, y también a los amigos que después vayan a ver este video, es una de las cosas que el Señor está levantando, gente con el entendimiento correcto, con la sabiduría correcta, que en sus bocas haya palabra de vida, que en sus bocas haya palabra de salvación, que en sus bocas haya palabra de revelación, pero no solamente de revelación, sino también de entendimiento, palabra de Dios, donde que no sea simplemente por repetición y vanas palabrerías, sino que sea palabra que la gente no pueda ir en contra de eso. ¿Por qué? Porque además de conocerla, además de poderle explicar con sabiduría y con gracia del Señor, va a estar respaldada por la mano poderosa del Señor. Aleluya. Yo no sé, pero si estuviésemos en la iglesia, yo estuviese dando un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Levante su mano allá arriba, levante su mano ahí en su hogar y comience a alabar a Dios. Aleluya, aleluya. Dios es poderoso y el Espíritu Santo está aquí. Estos son los temas que uno aquí sentadito soltando, ¿verdad? Como dice Chaito, yo no sé cómo ustedes aguantan, pastores, porque a mí me dan ganas de coger. Aleluya. Por aquí estamos. ¿Por qué? Porque estamos degustando de la palabra del Señor y porque esto es algo sumamente importante para nosotros como hijos de Dios y relevantes para la iglesia, ¿verdad? De este tiempo. Así que aunque la parte sobrenatural de muchos escépticos, ¿verdad? O algunos aún eruditos puedan poner en tela de juicio algunas cosas, sin embargo, no es una conclusión unánime. O sea que todavía queda esa brecha. Exactamente, porque tienen que afirmar de que sí algo pasaba mientras Jesús estaba en la tierra. Cuando resucitó a Lázaro entre los muertos, cuando caminó sobre las aguas. Así que estas son cualidades que manifestaba Jesús debido a su autoridad y a su poder. Lo voy a repetir. Estas eran cualidades que manifestaba Jesús por su autoridad y por su poder. Amén. Así que la mayoría de los eruditos críticos afirman que las situaciones históricas en los evangelios realmente sucedieron o por lo menos algo muy similar a ella. Aleluya. Dios es más que poderoso. Ahora, aleluya. Hay una cosa bien interesante aquí también que él hace, y él hace una pregunta bien
Porque si según nos confrontan y nos hacen preguntas sobre nuestra fe y sobre el Jesús crucificado y si en verdad murió o resucitó, él le hace una pregunta, entonces él dice, entonces pregunta a la persona, ¿cómo se sabe que el naturalismo es verdadero? Aquí hay un silencio. Ya que esta cosmovisión no se puede demostrar per se, porque entonces se debe considerar como la posición de Faust del universo. Gariman, el doctor, aquí está haciendo, ¿cómo tú sabes que tú respiras? ¿Cómo tú sabes que tú estás caminando? ¿Cómo tú sabes que tú tienes vida si no ha entendido de que ha venido de alguien, algo más allá, más poderoso que tú, te ha brindado la vida? Entonces dice, ¿por qué deberíamos una posición no probada como esta ocupar una posición privilegiada? No sobre cómo una cosmovisión es un alto grado de evidencia. Yo creo, es tiempo de cuestionar el naturalismo. Quiere decir que si según ellos te hacen estas preguntas para que tú le evidencies, es hora que nosotros también le hagamos la pregunta a ellos de cómo ellos están vivos, por qué caminan, por qué respiran, por qué ven, por qué oyen. Aleluya. Poderoso el Señor. ¿Cuántos se están gozando en esta preciosa noche del Señor? Nos estamos gozando. Aleluya. Estamos aquí degustando de este manjar de la palabra del Señor porque es bueno, es delicioso el poder hablar de la palabra del Señor. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Así que esto está para verlo aquí, esto está impresionante. Así que, ¿verdad? Partiendo. Dice, yo quiero saber si un hombre llamado Jesús de Nazaret caminó, habló en la tierra justo antes del año 30 antes de Cristo. Los historiadores responderán, oh sí, desde luego, que podemos decir que eso es correcto. Quiere decir que los historiadores han certificado y han comprobado que sí, hubo un hombre que caminó, que estuvo entre nosotros en la tierra. Aleluya. Entonces, dice, podemos decir que eso es correcto. Virtualmente nadie puede afirmar que Jesús no existió. Como dice Rudolf Buchmann, mencionó que de ninguna manera estamos a merced de los que dudan o niegan la existencia de Jesús. Está bien, entonces, dígame lo siguiente. ¿Murió probablemente Jesús por crucifixión? Y esto es a lo que los historiadores podían responder. Bueno, eso no es problema. Eso no es problema. Todo el mundo muere y tenemos buena evidencia histórica de ese evento, ni se diga del excelente testimonio médico. Después de todo, incluso los eruditos escépticos están unánimemente de acuerdo en que Jesús murió por crucifixión romana, tal como lo cotejan algunos de los datos más concretos del mundo antiguo. Eso quiere decir que además entonces, ¿verdad? De ese registro que aparece en la palabra del Señor, también se evidencia y se entiende de que efectivamente, ¿verdad? Lo que fue la crucifixión de Jesucristo se llevó a cabo, porque también lo recogen otros historiadores. Quiere decir que así como nosotros tenemos un acta de difusión, Jesús tuvo una que certificó que sí murió.
que hubo un hombre llamado Jesús que murió por crucifixión. Aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Ok. Ajá. Entonces, es importante, ¿verdad? Que podamos entonces entender de los mejores hechos históricos que se han evidenciado son los siguientes. Escúcheme bien. Y la mayoría de los eruditos nos dan este listado de 12 puntos que rodean los eventos cerca del fin de la vida de Jesús, incluyendo su muerte, sepultura y la mención de que los discípulos lo vieron después de su muerte. ¿Okay? Aleluya. Así que hay más de 12 puntos que pueden admitirse como históricos, pero, ¿verdad? Nos vamos a concentrar en estos 12, que son que la mayoría de los eruditos críticos virtualmente admiten. Y estos son, número 1, que Jesús murió por crucifixión. Como estaba hablando el pastor César, eso está más que evidenciado, que Jesús murió por crucifixión, porque no solamente se recoge en la palabra o en la Biblia, sino también se recoge en otros datos históricos. Número 2, que fue sepultado. Así que en eso no hay nada extraño, ¿verdad? En este hecho. Él murió, y aunque como la Biblia nos registra y nos relata de que José de Arimatea, ¿verdad? Fue quien buscó este cuerpo y lo sepultó. Así que la gente muere y la gente es sepultada. Y dice, aquí ni siquiera hemos designado un lugar en particular para este tipo de entierro. Así que prácticamente todo el mundo que se enfoca en eso, que obviamente él murió y por lo tanto también fue sepultado. Número 3, que la muerte de Jesús causó que sus discípulos desesperasen y perdiesen la esperanza al creer que su vida había terminado en la cruz. Así que eso es algo normal. ¿Por qué? Porque lo vimos en la porción que estuvimos utilizando el domingo, ¿verdad? En el mensaje de Domingo de Resurrección. Estuvimos hablando sobre cuando María va a la tumba. En Juan, en el libro de Juan, estuvimos hablando en el libro de Juan, capítulo 19. De cuando Jesús, entonces María va a la tumba, que ella va que con la intención de ungirlo, con la intención entonces tal vez hasta de llorar, ¿verdad? En esa tumba. Entonces así que era psicológicamente natural, porque así como nosotros, el que nosotros seamos creyentes y cristianos, no quiere decir que cuando nos enfrentamos a un proceso de pérdida o de muerte, quiere decir que no vamos a llorar, que no nos vamos a sentir, y de que de una forma u otra nos podemos sentir afectados emocionalmente. Así que eso era algo natural que también podía ocurrir. De hecho, Jesús claro, sintió cuando su amigo Lázaro murió. Dice que él lloró. Exactamente. Porque como humano, él dice que él amaba a Lázaro, amaba a su familia. Entonces, estimaba mucho a Lázaro. Así que el cuarto punto. La mayoría de los eruditos aún creen que la tumba donde Jesús fue sepultado fue descubierta vacía unos pocos días después. Así que aunque este hecho no es aceptado ampliamente, pero sí hay una mayoría de eruditos que creen que la tumba donde Jesús fue sepultado fue descubierta vacía unos pocos días después. Entonces, el quinto punto. Podría decirse que el hecho más decisivo, más allá de la muerte de Jesús, es que sus discípulos tuvieron experiencias que interpretaron literalmente como apariciones de Jesús resucitado. O sea, en otras palabras, ellos creyeron que Jesús se les apareció. Entonces, y este hecho también es aceptado por un amplio número. Sexto, debido a estas experiencias, los discípulos fueron transformados de escépticos miedosos, incluso de identificarse con Jesús, como le pasó a Pedro. ¿Recuerdan cuando Pedro estaba calentándose cerca de la fogata? Cuando dice que esta mujer le dijo, tú estabas también con ellos porque tú hablas con ellos, y él dijo, no, y ahí que es la famosa negación de Jesús. Así que estas experiencias que ellos tuvieron cuando Jesús se le aparece, pues fueron tan contundentes para ellos que lograron
ellos fuesen transformados, ¿verdad? De escépticos, de miedosos, a valientes anunciadores de su muerte y resurrección, incluso al punto de estar dispuestos a morir por su creencia en estos eventos relacionados con el Evangelio. ¿Okay? Así que como también se ha evidenciado el punto 7, el mensaje, este mensaje de qué? De la resurrección, de la muerte de Jesucristo, sepultura, resurrección y apariciones fueron de primera importancia el centro del mensaje de la predicación de la iglesia primitiva. ¿Okay? Se acuerdan que son 12 puntos. Vamos ahora para el 8, por ahí. Entonces, este mensaje, ¿qué mensaje? El que mencionamos en el punto 7. Este mensaje fue especialmente proclamado en los alrededores de Jerusalén, en la ciudad donde Jesús murió y sepultado justo poco antes. Recuerden que la mayoría de la iglesia se concentró en esa área. En Jerusalén. ¿Okay? Entonces, 9. Como resultado de esta predicación, la iglesia nació y creció. Dice la Biblia que luego de ese sermón de Pedro, ¿qué pasó? Convirtieron, ese primer sermón se convirtieron 3,000. En el segundo de sermón se convirtieron ¿cuántos? 5,000. Son 8,000 personas. 8,000. Entonces, y dice la Biblia que a medida, ¿verdad?, que la iglesia crecía, había temor que comenzaba a cubrir los que estaban alrededor de esa iglesia y el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. O sea que hubo una proliferación y una multiplicación, una proliferación de la palabra del Señor y una multiplicación donde más gente se añadía, ¿verdad?, a abrazar el mensaje que era predicado. ¿Qué? Punto 10. El domingo se convirtió en el día principal de adoración. Sí, que esto es un hecho especialmente importante para los creyentes judíos. 11. Santiago, quien había sido un no creyente y escéptico, se convirtió también en seguidor de Jesús, probablemente después de creer haberle visto resucitado. Recuerde que en la carta de 1 Corintios y Gálatas, ahí Pablo hace mención también de que se le apareció ¿quién? A Santiago, también su hermano. Sí, y por último, el 12, unos pocos años después, Saulo, que es Pablo, también fue convertido en seguidor de Cristo debido a una experiencia que él interpretó como una aparición de Jesús resucitado. Así que, ¿qué es lo que nos está tratando de decir aquí, verdad, el doctor Gary Habermas? Lo que está tratando de decir es que con la excepción de la tumba vacía, virtualmente todos los eruditos críticos aceptan la historicidad de estos eventos y la mayoría de ellos incluso aceptan la tumba vacía. Si alguna persona quisiera revisar alguna de las fuentes de estos datos, es posible encontrar una lista de eruditos críticos que aceptan estos hechos tal y como ¿verdad? se mencionaron. Y como les dijimos, no solamente son 12, pero estos son los que mayormente, ¿verdad?, concuerdan y que están de acuerdo con esto. ¿Ok? Entonces, hay gente que podrá decir, ajá, para los 12 nada más. ¿Y por qué entonces de esos 12 no se reducen, verdad, a un listado más pequeño? Pues entonces se puede reducir a que entre 3 a 7 hechos. Número 1, que Jesús murió por crucifixión. Eso nadie lo puede negar. Número 2, que sus discípulos tuvieron experiencias que consideraron como apariciones de Jesús resucitado. Número 3, que sus vidas fueron transformadas a causa de esta convicción. Y 4, que como resultado de esto proclamaron este mensaje poco después de la muerte de Jesús, de hecho, semanas después. 5, que un hombre llamado Saulo de Tarso se convirtió a Jesucristo, por lo que él mismo concluyó que fue una aparición personal de Jesús resucitado. De esos 12, si alguien dice, ¿y por qué entonces no pones uno más reducido? Pues entonces dentro de esos 12 tenemos que esos 5 donde todo el mundo también está de acuerdo. Donde la mayoría, ¿verdad?, de los escépticos críticos, es importante mencionar esto.
los escépticos críticos. que aceptan esos hechos. ¿Por qué? Porque estos hechos son aceptados por la mayoría de la gente como hechos históricos, ¿ok? Especialmente, como mencionamos, por los eruditos, conocedores, ¿verdad? Y que han estudiado esta área. Aleluya. Entonces, y algunos escépticos podrían posiblemente conceder 20 o más de estos detalles porque son evidencias históricas y aceptadas, algo que no pueden refutar. O sea, que tú tienes a un Dios, mire, el mensaje que tú has recibido y la fe que tú has abrazado no es algo que ha venido simplemente porque por una filosofía, sino porque esa fe que tú has abrazado es una fe verdadera, es una fe real, aleluya, que está fundamentada en una persona, y eso es tan importante decirlo y no me voy a cansar de decirlo. Está fundamentada en una persona que se llama Jesucristo, que murió, que estuvo entre los hombres, que murió, que fue sepultado y ¿qué más? Y que resucitó. Aleluya, qué lindo el Señor. Dios es poderoso. Cuando usted lee desde Génesis, usted comienza a ver a un Jesús en el Génesis obrando, porque quien le habla en el Génesis fue Jesús. Jesús es el que trae la luz en medio de la oscuridad. Aleluya. Por eso es que en Juan, cuando dice la palabra se encarnó y vino a habitar con nosotros, que estamos viendo un revolú de evidencias. Qué lindo el Señor. A través de la palabra y de la historia, porque el mismo Jesús dijo, cosas saldrán a la luz. Cuando estaba hablando de la luz, estaba hablando de evidencias históricas que saldrían a certificar su divinidad. Qué lindo el Señor. Aleluya. Así que planteando todo esto es para que usted, escúcheme bien, usted que me está viendo, esto es para que usted, aún en medio de la peor adversidad que pueda venir a su vida, usted determine, sabe que yo no me voy a apartar del Señor porque lo que yo he aprendido, lo que yo he conocido y donde está fundamentado a mi fe no es en una filosofía ni en una falacia, sino es en una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Así que si solamente tomamos de 4 a 6 de estos puntos que se han estado mencionando, que son aceptados como hechos históricos acerca de la vida de Jesús, entonces podemos refutar todas las teorías naturalistas que se han propuesto para negar la resurrección de Jesús de entre los muertos. ¿Ven? Otros hechos adicionales muestran que Jesús afirmó ser una deidad. En lugar de que la gente huya de Jesús o huir de Jesús, deberíamos correr hacia Él para perdón y para vida eterna. ¿Por qué? Porque la gente tiene que entender y reconocer de que Jesús no es una fantasía, no es un mito, sino es que es alguien real. Aleluya. Por eso es que tú te tienes que aprender todos estos puntos, por eso es que tú tienes que aprender estos detalles que se está hablando, por lo menos las cosas más básicas e importantes, conocerlas y entenderlas para llevar a la gente a la cruz, para llevar a la gente a mirar a Cristo, para que entiendan que mire, porque yo estoy más que seguro, porque sí hay eruditos, claro que sí, con conocimiento que se han dedicado a aprender, pero la mayoría de la gente que nosotros encontramos en el camino por ahí, son gente que, como dijimos ahorita, que repita como el papagayo, que repiten lo que los artistas dicen, que repiten de sentarse a poder explicar y poder decir esto, sino que es una repetición constante porque leyeron un libro, porque leyeron el pensamiento de alguien y adoptaron la filosofía o el pensamiento de esa persona. Pero cuando tú te sientas con alguien, como ha pasado con muchos de estos eruditos, que muchos de ellos han sido escépticos y muchos de ellos aún ateos,
cuando comienzan a ver la historicidad, cuando comienzan entonces a estudiar lo que plantea la palabra, número uno, y también las evidencias históricas, que muchos de ellos, como pasó con el libro, como la película esta que fue bastante conocida, de Dios no está muerto. Y hay otra película más, y hay un libro también que son de gente que son ateos, gente que no quería saber del Señor, y a medida que comenzaron a estudiar para refutar y para ir en contra de lo que es la veracidad de la persona de Cristo, para decir que Dios estaba muerto, han tenido que reconocer, aleluya, que hay algo poderoso, han tenido que reconocer y no han podido encontrar evidencias más allá que refuten la veracidad de Dios. Al contrario, todo les señala que lo que dice la palabra, que lo que habla de Dios, de quién es Dios, de quién es Jesús, a lo que vino, el propósito, todo les señala de que es verdad. Y por eso muchos de ellos han venido a Cristo. De hecho, un abogado en los Estados Unidos expuso este tema para evidenciar la veracidad de Jesús, que había muerto y había resucitado de entre los muertos. Qué lindo el Señor. Eso está, usted lo puede buscar y accesar a esa información. El abogado expuso como evidencia a Jesús de entre los muertos. Qué lindo el Señor. Dios es bueno. Quiero leer, cuéntame aquí, quiero leer, ¿verdad? Aquí unas notas culturales e históricas que aparecen en la Biblia de arqueología, sobre la ubicación de la tumba de Jesús. Voy a compartirle esto, el caso de Cristo. Ajá, esa la vimos, el caso de Cristo. El periodista Lee Strobel, gracias, ¿verdad? Por refrescarnos el nombre y por compartirlo aquí. Aleluya. ¿Ok? Y esto es otra notita adicional, ¿verdad? De la que estamos compartiendo, y ya compartimos la fuente, ¿verdad? Que está en la Biblia de arqueología. Y en Mateo 27, según el Nuevo Testamento, Jesús fue enterrado en una tumba nueva cavada en la roca. Eso está en Mateo 27, versículo 60. Y también lo recogemos en Marcos 15, 46, Lucas 25, 53. En un jardín cerca del lugar de la crucifixión. Además, la entrada era baja y estaba sellada con una piedra. Y en el lado derecho era posible sentarse, en donde el cuerpo de Jesús había estado tendido. Basados en la descripción bíblica y en otras tumbas del primer siglo, la tumba de Jesús puede ser reconstruida como una que tenía una pequeña entrada o terraza, un pasillo para entrar muy bajo y una cámara de entierro con bancos o divanes en 3 de los lados para colocación de los difuntos. Entonces, existen 2 principales lugares contendientes en cuanto a la ubicación de la tumba de Jesús en la ciudad vieja de Jerusalén. Por eso, dentro de los 12 puntos que nosotros estuvimos tocando, él menciona entonces, ¿verdad? En cuanto a lo que tiene que ver con la ubicación de la tumba de Jesús, que ahí hay como que un tipo de disonancia, pero todo el mundo tiene que entender que Jesús fue sepultado. Entonces, ahora, hace mención de Jerusalén. En la ubicación exacta, hay un poco de discrepancia, pero sí fue enterrado en Jerusalén. Aleluya. Entonces, por ejemplo, 251 metros al norte de la puerta de Damasco y la iglesia del Santo Sepulcro en los barrios cristianos. La tumba del jardín, sin embargo, no cuenta con una tradición antigua auténtica que está asociada con esto. Y se sugirió como el lugar del entierro de Jesús después de que el renombrado héroe militar británico Charles Gordon, esto es historia, gente, Charles Gordon, mientras visitaba Jerusalén en 1883, sugirió que el Calvario podría haber estado localizado en una colina cercana. Su identificación se basó en una interpretación imaginativa del antiguo Israel, la cual poseía la forma de un esqueleto con el cráneo, el Gólgota, ubicado en la colina norte de la puerta de Damasco. Esto condujo a la identificación de una tumba en el lado oeste de la colina como el lugar de entierro de Jesús, una vez referido como la tumba de Gordon. Sin embargo,
Investigaciones modernas de la tumba del jardín y otras en los alrededores indican que ellas fueron parte de un cementerio que data del periodo de la monarquía dividida, ¿ok? En lugar que del primer siglo. Por otro lado, la localización de la iglesia del Santo Sepulcro, acuérdense que ahora estamos mencionando el segundo sitio donde se entiende que enterraron a Jesús. ¿Okay? Ya explicamos cómo fue que surgió la primera sugerencia. Ahora, la segunda sugerencia, que es la que está de la iglesia del Santo Sepulcro, se remonta a los tiempos de los primeros cristianos, cuando el emperador romano Adriano reconstruyó Jerusalén en el 130 a 131 después de Cristo. Él construyó un templo a Júpiter y Venus sobre el lugar actual de la iglesia del Santo Sepulcro. En el 325 después de Cristo, Constantino ordenó la eliminación del templo de Adriano. La tradición cristiana local reclamó este lugar como el sitio de la tumba de Jesús y sorprendentemente cuando el templo de Adriano fue eliminado, de hecho se descubrió una área de sepulcro debajo de él. Constantino construyó una iglesia en el sitio y ordenó se levantara una pequeña estructura o edículo dentro del edificio para poder rodear la tumba misma. La actual iglesia del Santo Sepulcro es la continuación de la iglesia de Constantino. A favor de la autenticidad de este lugar está el hecho de que hubo una continua presencia cristiana en Jerusalén desde la muerte de Jesús hasta que Constantino descubrió la tumba. La comunidad cristiana sin duda habría venerado el lugar del entierro de Jesús, preservando el recuerdo del lugar de su tumba. También el sitio de la iglesia era una vieja cantera durante los tiempos de Jesús, aunque al menos parte de ella fue hecha jardín. El hecho de que el sitio de la iglesia del Santo Sepulcro haya sido una cantera implica que estaba fuera de las paredes de la... Esto concuerda con el hecho de que Jesús fue crucificado fuera de los muros. Dentro de esta área se descubrieron al menos 4 tumbas cortadas en la cara oeste de la roca. Solo una de ellas corresponde al tipo en la que Jesús fue. Pues esta iglesia se destruyó en el 614 y se reconstruyó en el 626. Entonces, a pesar de todo, la absoluta seguridad es imposible. La evidencia apunta a que la iglesia del Santo Sepulcro es el sitio verdadero de la tumba de Jesús. Es por eso, ¿verdad? Como están estas dos corrientes o estas dos versiones, sin embargo, una de ellas que es donde del Santo Sepulcro se entiende que es la que más se acerca a lo que es el lugar donde efectivamente se sepultó a Jesús. Por aquí me comentan que hay un documental que habla sobre ese tema. Así que si usted tiene la oportunidad de verlo, pues entra ahí y véalo, ¿verdad? Y siempre pues busque la referencia que se dan en relación a esta enseñanza. Poderoso el Señor. Bueno, ¿cuántos se han estado gozando hoy, en esta noche? Yo creo que se ha dado un montón de información. Sí. Hay mucha información que se ha estado dando. Es muy interesante. Algo que queremos mencionar también, y con esto voy a cerrar, es en relación, ¿verdad?, a esa tumba de Jesús, que Mateo capítulo 28, solo Mateo menciona que los soldados guardaban la tumba de Jesús. Y eso está en Mateo 27, del 62 al 66, registra que el jefe de los sacerdotes y fariseos recordaron la propia predicción de Jesús de que él se levantaría de nuevo, y ellos mencionaron su temor de que los discípulos pudieran robar su cuerpo para apoyar su solicitud de una guardia autorizada. En Mateo se registra la respuesta de Pilato, donde literalmente significa tienen una guardia. Y sobre este fundamento, algunos han conjeturado que la guardia en cuestión era la guardia del templo bajo la jurisdicción del propio sumo sacerdote. No obstante,
el lenguaje de Mateo 28:14 descarta esta posibilidad. O sea, como estaba mencionando el pastor, y creo que fue el domingo, ¿verdad? Que también se mencionó eso. Como estaba mencionando el pastor el domingo, la guardia que estaba en aquella tumba no eran los soldados, ¿verdad? Que estaban bajo la disposición del sumo sacerdote, sino eran soldados romanos que respondían a Poncio Pilato, o sea, al imperio romano. ¿Bien? Entonces, esta guardia estaba bajo el control directo de Pilato. Dice aquí, además no está claro por qué los jefes de los sacerdotes y los fariseos habrían solicitado permiso para una guardia que ellos mismos podrían haber dirigido. Por consiguiente, o sea que como otra gente dice de que eran soldados de los mismos sacerdotes, pues entonces para qué ellos iban a estar pidiendo entonces permiso a Pilato cuando ellos podían entonces enviarlo. ¿Ok? O sea que eso desmiente ese punto. Por consiguiente, la frase de Mateo 27:65 probablemente debería traducirse como llévense en una guardia, como aparece en la traducción Nueva Viviente, versión internacional, perdón. La tumba de Jesús ya estaba sellada con una gran piedra, la cual fue probablemente colocada con un sello oficial que si se rompía evidenciaría que la tumba fue abierta. Mateo 28:11 registra que algunos de los guardias reportaron las cosas que ellos habían visto sobornados para que hicieran circular un falso reporte acerca de su propia negligencia del robo del cuerpo de Jesús. El consiguiente rumor se adopta en Juan 20:2-15. Quiere decir que Juan también hace mención de ese rumor. De este rumor. ¿Ok? Gracias, Yakira, por compartir eso ahí. Así que, y más tarde, oiga bien esto, el consiguiente rumor aparece en Juan 20, versículos 2 y el 15, y más tarde aparece en el diálogo con Trifón del segundo siglo por Justino Mártir. ¿Okay? La preocupación romana de salvaguardar tumbas está reflejada en una inscripción imperial que portaba el título de Atacma Caisaros, que fue escrita en Nazaret durante el siglo XIX. Por lo tanto, lo que está planteándose aquí es que ellos tenían la responsabilidad de poder entonces velarlo. Así que el texto avala la santidad de las tumbas y amenaza con la pena de muerte a cualquiera que profane una tumba al remover el cuerpo. Por eso la importancia de esto, a lo que se exponían, ¿verdad? Los soldados romanos. Y esto que estoy leyendo lo recoge dentro de este texto histórico. ¿Ok? Entonces, los eruditos han considerado la posibilidad de que a la luz de los disturbios entre los judíos y los primeros cristianos acerca de qué sucedió con el cuerpo de Jesús, el diatagma Caisaros puede reflejar una pronta respuesta romana. Aunque el estado actual de la investigación no permite una seguridad absoluta, la presencia de este decreto auténtico le da credibilidad histórica a la narración de Mateo. Así que, fuera de esto, dice historiador ateo. Ajá, aquí me comentan, historiador ateo, siglo XIX de renombre mundial, de la Universidad de Oxford, el doctor Thomas Arnold escribió públicamente: no conozco ningún hecho de la historia de la humanidad que esté demostrado por la evidencia mejor y más completa de todo tipo a la comprensión de un investigador imparcial que la resurrección de Jesucristo. Plinio, el joven, Cayo Teutonio, Cornelio Tácita, carta escrita por la esposa de Poncio Pilato, que recoge los últimos sucesos de la vida de Jesús, que fue conocida por creer que él venía de Dios. Publio Lentulo, gobernador de Judá, escribió una carta al emperador romano Tiberio. La carta se encuentra en una biblioteca privada en Inglaterra. De hecho, en el Código Real aparecen las evidencias históricas fuera, ¿verdad?, de lo que es entonces, por decirlo así, la tradición judía o la Biblia como tal, donde se mencionan estos elementos que Carmen está compartiendo en esta hora. De hecho, verdad que es muy... Eso lo habíamos tocado. Y también una carta que escribe Poncio Pilato a Tiberio César. Linda el Señor. Me gusta, amado. Hablando de Jesús, de este Jesús, antes de que fuera crucificado,
porque Poncio Pilato tuvo la oportunidad de verse cara a cara con él en uno de los, en uno de los atrios del palacio de Poncio Pilato. Les exhorto, ¿verdad?, que entren a ver el documental que estuvieron compartiendo aquí, Yashira, que es del National Geographic, que se llama España, Animales, Espacio, Medio Ambiente, Historia. El link está aquí. Y está sumamente excelente los comentarios que han estado compartiendo. Me gusta. Pues sé que están atentos y pendientes a lo que se está trayendo y que están haciendo, ¿verdad?, sus búsquedas y sus estudios personales. Y realmente ese es el propósito de esto, el poder aprender de la palabra del Señor y que ustedes puedan evidenciar, ¿verdad?, también con otras fuentes lo que se está tocando en estos estudios que se están teniendo. Poderoso el Señor. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario que entienda que es bueno compartirlo aquí en relación a esta enseñanza de esta noche, ya el próximo mañana, ¿verdad? Mañana vamos a continuar, mañana jueves vamos a continuar donde nos quedamos. Gracias, Carmen, pero estuvo muy bueno lo que compartiste. Vamos a seguir, ¿verdad?, compartiendo la información donde nos quedamos, que estamos entonces tocando, ¿verdad?, estos 12 puntos importantes que validan que Jesús es el Cristo de la fe. Amén. Así que estamos contentos por eso. Dios es bueno. Nosotros en este periodo que hemos estado aquí, hemos estado adquiriendo, ¿verdad?, bastante material y para poder seguir preparándonos en todas las áreas, y a medida que el Señor nos permita hacerlo, en el nombre del Señor. Así que en nombre del Señor estuvimos adquiriendo por ahí una fuente extraordinaria, ¿verdad? Así que esta es nuestra nueva adquisición. Aleluya. Estamos contentos por eso. ¿Por qué? Porque eso le añade más validez y sobre todas las cosas el fundamento a la enseñanza que se lleva a cabo. Así que estamos contentos en el nombre del Señor. Aleluya. Tuvimos un tiempo hermoso de enseñanza, así que damos gracias al Señor, a todos los que estuvieron conectándose, a todos los que estuvieron aquí escuchando este estudio de hoy, que realmente estuvo hermoso, fue lindo la palabra que se estuvo compartiendo, y sabemos que Dios hará cosas grandes con cada uno de nosotros. Es imposible que el que se proponga escudriñar la palabra no sea sorprendida. Es imposible que aquel que se proponga abrir la fuente de la palabra del Señor no salga saciado, y sobre todo le provoque más sed y le provoque más hambre de conocer y entender. Así que en esta hora vamos a orar por este tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Gracias a todos los hijos de la casa que se han conectado. Así que yo le invito, por favor, aleluya, este video vamos a estar compartiéndolo en YouTube, en el canal de la pastora Karen Gómez, para todo aquel, ¿verdad?, que quiera escucharlo nuevamente. Así que va a estar ahí también disponible, igual que aquí en la página de CAF Online. Amén. Así que los abrazamos, los bendecimos y oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Espíritu Santo, porque tu palabra es viva. Gracias porque tu palabra está ahí para nosotros, Señor, para comerla, para degustarla, y es como miel para nuestro paladar, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú abras nuestra mente, nuestro entendimiento, que tú nos des sabiduría, que tú nos des la capacidad para poder entender tu palabra, pero sobre todas las cosas poder retenerla, poder retener esa palabra, y que tú nos des la gracia, tú nos des, Señor, el poder, que tú nos des la fluidez, que tú nos des el dinamismo para poder exponer tu palabra, Señor, pero que esa palabra sea respaldada
con prodigios, con señales, con milagros. Señor, porque la diligencia de aprender tu palabra nos corresponde a nosotros. Señor amado, y tu palabra dice que el que tenga falta de sabiduría, que te la pida a ti, porque tú la vas a dar abundantemente sin reproche y nos va a ser dada. Así que tú estás en la disposición de darnos la sabiduría necesaria para nosotros poder entender tu palabra. Padre de la gloria, mientras nosotros disponemos el aprender tu palabra, tú nos das sabiduría, pero esa parte donde es respaldada con señales, prodigios y milagros te corresponde a ti, pero tú nos llamas, Señor, a ser gente balanceada en la palabra, con el conocimiento correcto, pero también llenos del poder del Espíritu Santo, Señor, para operar, Señor, en esa dimensión donde cuando nos ponemos en acuerdo contigo, hace que todas las cosas sean posible, que todo lo imposible sea posible, que todo lo que sea sobrenatural se vuelva natural en toda esta esfera. Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por los ministros competentes que tú estás levantando. Te doy gracias, Señor, por la iglesia poderosa que tú estás levantando en este tiempo y que tú nos has permitido ser parte de esa iglesia. Tú nos has permitido ser parte de esta generación, Señor. Aleluya, que abraza tu palabra con responsabilidad, que abraza tu palabra con determinación, que abraza, Señor, con el compromiso de poder ministrarla correctamente y de acuerdo a lo que establece el principal mensaje del evangelio, que es tu muerte y tu resurrección, Señor amado, para reconciliar al hombre contigo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te doy gracias, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. Aleluya. Así que damos gracias al Señor por este tiempo. Los abrazamos, los bendecimos en el nombre del Señor. Mañana vamos a estar viéndonos nuevamente por aquí para completar el tema de esta noche. Así que los esperamos nuevamente, ¿verdad? A las 8 de la noche por aquí con una palabra extraordinaria de salvación, de fundamentos de nuestra fe y de, ¿verdad? De fortalecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Les amamos. Un abrazo bien fuerte. La paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Así que sabemos que estamos en contacto en el nombre del Señor. Les amamos. Shalom. Aleluya. Un beso. Bye.